Buenos días. Nosotras vamos a conversarles un poco sobre lo que son las tarjetas de memoria. Entonces, bueno, ahí nos ven, ¿verdad? Ania, Yerlin, Melanie, Reina. Teníamos otra compañera, pero si no me equivoco, por situaciones dejó lo del curso y demás. Entonces lo hacemos nosotras, ¿todo bien? ¿Cómo se llamaba la otra compañera? Ay, por aquí lo tengo, se me olvidó. No quiero sonar feo, pero se me olvidó en serio. Y yo Se llama Lindsay. Lindsay. Lindsay, ajá. Para anotar. Lindsay Sánchez, sí, es que lo tengo aquí anotado. Listo. Listo, ok. No has puesto la presentación en pantalla completa. Sí, ya. No. Todavía vemos las diapositivas al lado izquierdo y dice habilitar edición. Qué extraño. Vamos a ver. Porque a mí sí me sale ya esto. Voy a darle de nuevo compartir, a ver qué tal. Bueno, voy a dejar de compartir y compartir. A ver, ¿será esta vaina aquí? ¿Y ahora qué tal? Ahora sí. Ah, ok. Vamos a ver. No me pasa. Qué raro. Ok. No, eso ya nos ha pasado en otras ocasiones. Es como que se pega. Pásenlas con clic derecho. Dele clic derecho y le da siguiente diapositiva. No, aquí. Yo creo que aquí. ¡Listo! Y ahora sí. Sí. Tengo que darle aquí un botoncito que aparece. Ok. Bueno, como les decía, nosotros vamos a hablar sobre lo que son las tarjetas de memoria y vamos a hacer como un timeline. Esto es como una línea de tiempo, por decirlo así, todo lo que es un poquillo sobre historia y demás, de dónde viene y así. Inició en los años 80. En esa época lo que fue Toshiba y había un japonés que se llamaba Fujio, solo el nombre me acuerdo, Fujio. Él fue como el creador de lo que es la base para lo que hoy conocemos como lo que son las tarjetas de memoria. Ya para el 87, se da lo que es una compañía. Esa compañía inicia con estas siglas, PCNCIA. Esto esto está en inglés. Entonces, en inglés, por aquí lo anoté porque era muy largo el nombre. En inglés lo que significa esto es Personal Computer Memory Card International Association. Y en español es Asociación Internacional de Tarjetas de Memoria para Equipos Personales. Escuché un audio por ahí. Entonces, bueno, por ahí ya viene iniciando todo lo que son las tarjetas de memoria. Ya en el 99, lo que fue Panasonic, Toshiba y SanDisk se unen para crear almacenamiento, pero hacerlo pequeño. O sea, ya Toshiba tenía como esa idea de lo que era el almacenamiento y demás. El punto es que lo tenían, digamos que en grande, entonces tenían que hacerlo pequeñito. Tenían que reducir. Y ya que se unieron las tres, entonces fue como que ahí lo lograron. La idea era, por aquí lo tengo anotado, que se iba a crear lo que fue, ahí se creó lo que fue la SD, que eso significa Secure Digital, seguridad digital. Entonces, ahí ellos ya crearon lo que fueron como las tarjetas de memoria y eso, que pues es lo que conocemos ahora en lo que es cámaras, en teléfonos, computadoras, bueno, en todo, ¿verdad? Ya más adelante, así ahora sí pasa. Se dio en el 2000 el Consumer Electronics Show. Esa era una feria de electrónica de consumidores, por decirlo así. Ahí las tres compañías estas, Toshiba, SanDisk y Panasonic, presentaron ya la tarjeta de memoria como tal. Ya ellos ahí la tenían como pequeñita, por decirlo, pudieron reducir. Y las medidas que hicieron en ese momento fue de 3,2 por 2,4 centímetros. Y tenía
2 milímetros de grosor, o sea, imaginemos el tamaño, ¿verdad? Y actualmente pues lo vemos. Y la capacidad que tenía de almacenamiento era de 32 a 64 gigas. Ahora tenemos de cualquier cantidad, ¿verdad? 128 y demás. Ya luego se dio esto del memory stick. El memory stick era como, fue parte de Sonic, que ellos tenían como una tarjeta de memoria y se dio una competencia en ese momento. Esta competencia, ¿quién creen ustedes que la ganó? ¿Alguien que pueda, que esté pendiente ahí de todo lo que hablamos? No vale. Ok, vamos a ver. Estas son las situaciones X. Esta competencia la ganó lo que fue la SD, o sea, las tres compañías que teníamos, lo que era Toshiba, Sonic y, no, perdón, Toshiba, Panasonic y SanDisk, ellos ganaron la competencia. ¿Por qué? Porque lo que hizo Sonic con la Memory Stick fue adaptarla a lo que eran las otras tres compañías, o sea, reducir todo ya a pequeño. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Por ahí de los años 2000, fue que se dio todo esto. Igual ya venía desde mucho antes el que ellos estaban trabajando en esa información. Ya para el 2010, el 2014, 2016, 2018, de los datos como relevantes, es que, por ejemplo, en el 2010 el almacenamiento estaba en 32 a 64 gigabytes. En el 2014 en 128, en el 2016 en 256 y en el 2018 en 512. Esto así, ¿verdad? Como cada tarjetita, por decirlo así. Entonces, esos son como los puntillos que se dieron antes de crear todo lo que tenemos ahora con lo que son las tarjetas de memoria, tarjetas SD, que hay muchísimas diferencias, tipos, hay ventajas, desventajas, hay de todo un poco. Pero para eso, pues las chicas les van a seguir comentando un poco más. Reina. Bueno, sí, ya voy. Buenas, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre tipos de tarjetas SD. Bueno, las tarjetas SD, dependiendo de su tamaño y su grosor, tenemos las tarjetas SD estándar, que fueron las primeras que llegaron al mercado, con medidas de 32 por 24 milímetros y el grosor de 2,1 milímetros. Estas se utilizan para cámaras de fotos, grabadoras de audio, y muchos portátiles son, digamos, son compatibles con muchos portátiles. Tenemos la tarjeta micro SD, que es la más pequeña de todas, con un tamaño de 15 por 11 milímetros y un grosor de solo 1 milímetro. Estas son las que se utilizan en los teléfonos celulares y las tabletas. Tenemos las tarjetas mini SD, que no se usan como los dos formatos anteriores, no son tan usadas. Tienen tamaño de 21,5 por 20 milímetros y con un grosor de 1,4 milímetros. Digamos, cuando en ciertas ocasiones se pueden presentar problemas en el formato de la tarjeta con un dispositivo con respecto al tamaño de la memoria. Entonces, digamos, lo que se hace es como usar un adaptador. Es decir, si yo quiero usar una SD más pequeña, pero mi dispositivo tiene una ranura para una más grande, entonces lo que puedo usar es un adaptador. Después tenemos, ¿puede pasar el año? Bueno, ahí tenemos unos ejemplos. Ahí está la micro SD, que es la que usamos nosotros en los teléfonos celulares. Y bueno, ahí tenemos la estándar, que es la azul con rojo, y la mini SD. Puede pasarla. Bueno, tenemos esas siglas, la SC, la HC y la XC y sus capacidades de almacenamiento. Esos son códigos de 2 letras que podemos encontrar en las tarjetas SD y eso representa la capacidad de almacenamiento que tiene cada tarjeta. Entonces, las tarjetas de memoria que tienen la SC, que esa sigla lo que significa es capacidad estándar, son tarjetas que pueden almacenar hasta 2 GB de datos. Las tarjetas que tienen la HC, que son las siglas, lo que significa es capacidad alta, son las tarjetas que pueden almacenar hasta 32 GB de datos. Y las que tienen la XC, que significa capacidad extendida, son las tarjetas que pueden almacenar hasta 2 terabytes o 2000 gigabytes. Ya puede pasar.
tenemos clases de tarjetas. El nombre de las clases depende de la velocidad de escritura y por su BUSH, que es el sistema de transferencia de datos. Tenemos la clase 2, que tiene una velocidad de escritura mínima de 2 megabytes y pueden ser usadas para fotos y grabar videos, pero en baja resolución. Tenemos la clase 4, que esta tiene una velocidad de escritura mínima de 4 megabytes y pueden ser usadas para grabar videos en HD de 720 píxeles. Tenemos la clase 6, que tiene una velocidad de escritura mínima de 6 megabytes y estas pueden ser usadas, para grabar videos en HD de 720 píxeles también. Y tenemos la clase 10, que ya tiene una velocidad de escritura mínima de 10 megabytes y estas pueden ser usadas ya para fotos, para sacar fotos ya de alta definición consecutivas, también de grabar videos Full HD de 1080 píxeles o de las resoluciones anteriores también. Tenemos la UHS Speed Class 1, que tiene una velocidad de escritura mínima de 10 megabytes y tiene un BUSH mejor que el de la clase 10. Entonces, en este se pueden grabar videos también Full HD de 1080 píxeles, pero que sean mucho más largos que los que se pueden grabar en la clase 10. Y tenemos la UHS Speed Class 3, que tiene una velocidad mínima de 30 megabytes, una capacidad mínima de escritura de 30 megabytes, y esta puede grabar resoluciones de 4K. Bueno, en estas tarjetas de la clase 2 hasta la 6 tiene un BUSH estándar. Ya en la clase 10 este presenta un BUSH de alta velocidad y las otras dos clases, las que tienen nombres diferentes, tienen un BUSH de ultra alta velocidad. Después tenemos que, ¿la puede pasar, Ania? Ahí está. También podemos encontrar clases, pero por la capacidad de velocidad de video, perdón. En esta depende de la capacidad máxima de fotogramas por segundo a los que se puede grabar en la SD. Tenemos la clase V6, que esta comprende la clase 6 que mencioné antes y se graban videos en HD de 720 píxeles. Tenemos la clase V10, que igual comprende la clase 10 y la UHS1, la que mencioné antes, la Speed Class 1, y en este se pueden sacar fotos de alta definición consecutivas y también grabar videos Full HD de 1080 píxeles o las resoluciones anteriores. También tenemos la V30, que comprende la clase U3, que es la Speed Class 3, para grabar videos en 4K a 24/30 fotogramas por segundo o por cuadro. Ya la clase V60 y la V90 también sirve para, digamos, también comprende la clase V3, la Speed Class 3, y estas funcionan también para grabar videos en 4K o almacenar videos en 4K a 60/120 fotogramas por cuadro o por segundo. Puede pasarlo. Bueno, estas son, digamos, algunas de las partes que mencioné. Ahí podemos observar la capacidad de escritura, que es la tecnología del BUSH, que es la XC, que es capacidad extendida, la clase, que podemos ver que es la 10, la velocidad mínima de escritura, que sería la Speed Class 3. Bueno, también está la capacidad de la tarjeta. Y también, digamos, algo que no mencioné fue la pestaña de protección antiescritura. Esa pestaña solamente la podemos encontrar en las tarjetas de memoria estándar. Si observamos si vemos que las micro SD y las mini SD no lo tienen. Esta pestaña lo que ayuda es a bloquearla de alguna manera para guardar, a que se bloqueen para que no se puedan guardar datos en ella. Entonces esto ayuda a que proteja de alguna manera los archivos que nosotros tenemos en ella.
Listo, ya lo puede pasar, Ania. Buenos días. Entre los usos que se le dan a las tarjetas de memoria es almacenar archivos e intercambiarlos. Se pueden almacenar fotos, videos y demás, al igual que en los discos duros y en las memorias USB. Puede pasarlo. En las diferencias que podemos encontrar entre la SD y la USB es que la USB es compatible con cualquier sistema que ofrezca un puerto USB, como Windows, Mac y Linux, y la SD es compatible con muchos dispositivos, cámaras digitales, teléfonos, reproductores MP3 y demás. Otra diferencia es que la USB se puede personalizar su exterior con goma de resina. Y la otra diferencia es que la SD solo tiene forma rectangular asimétrica. Buenos días. Algunas de las características de las tarjetas SD, esa como ya había mencionado la compañera Reina, estas no son de gran tamaño y varían según el modelo, que era lo que decía la compañera. De la memoria SD tradicional, que tiene un tamaño 32 por 24 milímetros y un grosor de 2.1. Y la memoria SD, que tiene 20 milímetros por 21.5 y 1.4 de grosor. Tienen una enorme capacidad de almacenamiento. Las que se pueden encontrar son de 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256 y 512 gigabytes. Son muy compatibles con toda clase de dispositivos. Las micro SD son más compatibles todavía que las mini SD y las SD. Se utilizan la siguiente, Ania, por favor. Se utilizan en artefactos como smartphone, tablets, MP3 players y otros. Su diseño es asimétrico. Esto impide que las coloquemos de una manera errónea y algunas de las tarjetas ya cuentan con un sistema de Wi-Fi introducido que también ya están ya han salido a la venta. Y bueno, estas serían las características de las tarjetas SD. Bueno, esto es parte de donde encontramos la información y demás, que no crean que fue fácil, de verdad que cuesta encontrar información así como que uno diga que esto sí es de verdad, porque hay mucha página que habla muchísimo y después uno va y busca otros y cambian fechas y cambian cosas, entonces creo que lo más importante es como encontrar que los datos coincidan en sí. Entonces, eso sería. Muchas gracias, creo. Listo, chicas, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Sí, la verdad es que es cierto lo que dice Ania, cuando uno en internet se encuentra muchas páginas, mucha información, alguna que usted dice, ah, mira qué interesante, yo no sabía, pero cuando usted se ve la fuente, no es una fuente confiable, entonces ya no es algo que uno pueda utilizar para un trabajo. Y sí hay que tener bastante cuidado con eso. Pero les quedó muy bien la exposición. Gracias. Chicos, bueno, entonces, para hoy, mirándoles activar la cámara, por lo menos para que vean que no estoy dormida. Estoy para dormir, pero no estoy dormida. Chicos, vean, entonces, para hoy tenemos la última parte de bases de datos, que vamos a hacer formularios y vamos a hacer informes. Digo la última parte porque es lo último que me da chance de ver con ustedes. En realidad, pues, bases de datos es un tema muy amplio, que incluso podría ser un curso entero, pero en el caso de ustedes es algo cortito, ¿verdad?
Porque la próxima semana ya tendríamos el examen final, que sería el examen de base de datos. Entonces ya hoy vamos a cerrar con lo que son los formularios y lo que son los informes. ¿Qué es lo que les voy a presentar? Con respecto a el trabajo de la revista, están muy bien. Los trabajos están muy bien, están muy bonitos. Sí les pedí a algunos que los que me habían enviado solamente el documento en PDF, ocupo que me pasen el Word, porque recuerden que dentro de las indicaciones sobre ese trabajo vienen algunas cosas como el interlineado, el tipo de letra y ese tipo de cosas, pues yo no las puedo verificar para evaluar si están cumpliendo con eso, si me lo pasan en un PDF. Entonces, para ese tipo de cosas, para revisar esos puntos, sí necesito que me pasen el Word. Entonces, los que no lo han enviado son como 3 grupos los que me hacen falta. Me imagino que ya ustedes saben cuáles grupos son y cómo lo enviaron. Los que no lo han enviado tienen tiempo de enviarlo hoy. Si no lo envían hoy, esas partes que no puedo calificar, pues no las califico, ¿verdad? Les pongo un 0, solamente puedo calificar lo que yo estoy viendo en el PDF, los otros puntos que sí son más visuales. Y en esas partes que sí tengo que revisarlas del Word específicamente, no las reviso. Tienen chance hasta hoy porque les avisé desde ayer y todavía no me lo han pasado. Entonces, pónganse a revisar a ver quiénes son. Únicamente los que no enviaron el Word, ¿verdad? Los que ya lo hicieron no hay ningún problema, ya están calificados, ya tienen nota. Pero esos 3 grupos, ocupo que me lo pasen para terminar de calificar. Tienen chance hasta hoy. Ya si no me lo pasan hoy, ya quedan así como están. Porque desde ayer les estoy avisando. Ahora. Bueno, Ajá. no, lo que yo le voy a decir es que tal vez algunos compañeros tengan otra versión, entonces lo que pasa, yo tengo entendido que a veces de acuerdo a la versión, entonces tal vez se descuadra un poquito el formato del trabajo que se haya hecho. Entonces, No, sí, no, estamos de acuerdo. Eso fue lo que yo estuve conversando con Ania, que Ania me preguntó en el grupo, que si nos pasaban solamente el Word, le daba miedo que se desconfigurara por el asunto de las versiones y todo lo demás, y que trabajan muchas imágenes. Las imágenes son las que le juegan sucio a uno, dependiendo de cómo las tenga uno configuradas. Entonces quedamos en que para que no se les descuadre, que pasen un PDF, pero también tienen que pasar el Word, o sea, pasaban las dos cosas. Para evitar que se desconfiguraran, tenían que pasar las dos cosas. Si me pasaron solamente el Word, pues no importa. Yo ahí puedo más o menos acomodar, ver más o menos cómo iba y cumplir con ver las otras características para hacer la evaluación. Pero hay algunos que solamente me pasaron el PDF, entonces yo no puedo ver el interlineado, si está en 1.5, si está en 1.15, si está en 0, si está en, ¿ves en qué número? Tampoco puedo reconocer qué tipo de letra es, o sea, yo con solo verla no sé si es Arial, no sé si está en Romance, ¿me entienden? Entonces, por eso ocupo el Word también. Los que ya me enviaron el Word, no hay ningún problema, pero hay algunos que únicamente me pasaron el PDF, entonces necesito el Word para revisar lo que es el interlineado, el tipo de letra y esas cosillas, para que lo tengan en cuenta, porque si no, pues no les puedo evaluar eso. ¿Cómo les fue con la práctica? ¿Todo bien? Ok, vean. Alejandra Girón, dime. Profesora, yo estaba haciendo la práctica y la casi parte última del ejercicio de hacer creo que las consultas de lo de los artículos no lo entendí mucho y me quedé pegada ahí, entonces no pude avanzarlo. Ujú. El problema es que la idea es que traten de avisarme o preguntarme cuando están haciendo la práctica para poderles ayudar, ¿verdad? Porque si no me dicen, no les puedo hacer la guía y recuerden que los exámenes yo siempre los saco de las prácticas que ustedes hicieron, son muy similares.
Y entonces, a la hora del examen, pues no van a saber cómo hacerlo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, cuando estén haciendo las prácticas, me preguntan, ojalá que sean en el día y que no sean fin de semana, me preguntan y yo les ayudo. Vean, voy a compartirles cómo tenía que quedar la práctica. Ok, esto es la práctica. Entonces, en la práctica a ustedes se les pedía que crearan dos tablas. Una tabla llamada artículos, que es esta, donde ya tiene artículos registrados, y una tabla llamada clientes, y aquí están los nombres de los clientes registrados. Entonces, eso era la primera parte. Para que ustedes puedan hacer, bueno, en bases de datos es así, para que ustedes puedan hacer las consultas y que tengan sentido, pues tenemos que llenarlas, alimentar, llamamos alimentar las tablas de datos, porque si no, entonces nosotros podemos crear una consulta, pero no vamos a saber si la consulta la hicimos bien o si la hicimos mal porque no nos está devolviendo datos. Entonces, aunque el documento o el archivo de la práctica no indique a como se hace tal vez en otros ejercicios, no indique que usted tiene que ingresar los datos, tienen que hacerlo para saber que ustedes lo hicieron bien, ¿verdad? Que la consulta que hicieron funcionó. Entonces, en este caso, acá están las dos tablas, la llamada clientes. Vean que ya aquí se ingresaron los nombres de los clientes, la dirección, la población, el teléfono, el fax. Todos esos datos pues son inventados, ¿verdad? Y aquí están la tabla de artículos también con los datos de los artículos para poder hacer las consultas. Ok, esa era la primera parte. La segunda parte decía que había que hacer dos consultas. Artículos con precio menor a. No dijimos de cuánto es el precio menor a, porque el usuario, en este caso que soy yo, voy a decir de cuánto es el monto que es menor que voy a hacer la búsqueda. Entonces, a diferencia de lo que hacíamos por ejemplo, en Excel, que yo les decía los artículos que son, o los datos que son menores a 10. Aquí no se les está diciendo, pero sigue existiendo la lógica dentro del criterio, porque el cliente, el usuario, es el que tiene que decidir de cuánto es el precio menor. Entonces, vean que yo ejecuto la consulta, artículo menor a, y me sale una pantalla que me dice introduzca el precio. Entonces, yo voy a decir de cuánto es menor a. Entonces, yo voy a decir que es menor a 2,000, por ejemplo, y le voy a dar a aceptar. Entonces, vean que el filtro me filtró, valga la redundancia, me devolvió los datos únicamente que son de 2,000 hacia abajo. Ahora, entonces, en esta consulta no había necesidad de que ustedes pusieran un tope, como lo hablé con una compañera que me tenía problemas con eso y lo estuvimos revisando. No, no ponen ustedes un tope de decir 3,000, 4,000, 5,000, porque en este caso ustedes lo pueden hacer porque tienen una tabla con pocos datos, ¿verdad? Pero resulta que ustedes están haciendo eso con pocos datos porque ustedes tienen la capacidad de que están trabajando, por ejemplo, con una tabla en la que ustedes están viendo los datos porque es una tabla pequeña, pero a nivel de bases de datos, esta tabla puede ser muchísimo más grande. Entonces es más complejo revisar y saber cuál es el tope más alto para yo poner el criterio en la consulta. Entonces no lo ponemos. La lógica es no ponerlo. Con respecto a esta otra consulta que se pedía eran los clientes de Cartago. Entonces, aquí únicamente lo que está haciendo la consulta es filtrar únicamente los clientes que dicen que viven en Cartago. Esta población que está aquí. Entonces, nótense que aquí teníamos clientes, ven, de esta población, Cartago, San José, Limón, Punta Arenas, Heredia, Guanacaste, San José, Guanacaste, Alajuela, Heredia. Todos aquí están, pero en esta otra consulta únicamente me está filtrando los que habían registrado que vivían en Cartago. Entonces, esa es la solución del ejercicio para que lo tengan ahí en cuenta. Ahora, les voy a compartir el ejercicio de hoy.
lo que vamos a ver hoy. Ok, entonces, les decía que hoy vamos a ver la creación de formularios y la creación de informes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un formulario. ¿Qué es un formulario? Por ejemplo, un formulario es esto. Esto que ustedes ven aquí es un formulario. Vean que dice artículos, código de artículo, descripción de artículo y precio de artículo. Y además tiene unos botones de agregar, eliminar y buscar. Bueno, aquí me faltó hacer un botón, pero ahorita lo vamos a hacer. Ok, entonces, esto es un formulario. Los formularios son documentos o son hojas que nos van a permitir a nosotros llenar información. Por ejemplo, los formularios que ustedes llenan de becas, los formularios que en algún momento llenaban en registro, los formularios en los que a uno le piden una serie de datos, usted tiene que llenarlos y entregar el documento. En este caso, como hablamos de bases de datos, pues estos formularios son digitales, ¿verdad? Entonces acá, yo lo que estoy haciendo es un formulario, en este caso, de artículos. Este formulario me está mostrando el código del artículo, que dice que ese tiene el código 4, la descripción del artículo dice que ese código 4 son frijoles y que los frijoles valían 1000. Esta consulta, no. Y ya les voy a explicar lo de los botones. Esto que está aquí es un ejemplo adicional que estuve haciendo, pero igual creo que no lo completé porque me faltan otros botones, pero ya lo vamos a hacer. Se los estoy enseñando como para que vean específicamente qué es lo que vamos a hacer. Este otro formulario que tienen ustedes acá, por ejemplo, este formulario se llama clientes consulta. Entonces, estos formularios van a trabajar de la mano de las consultas. Por ejemplo, es una forma de hacer consultas, pero que me devuelva la información. Por ejemplo, estas consultas dice ingrese el código. Aquí habíamos hecho una consulta la semana pasada y entonces me pide que ingrese el código. Yo ingresé el código 3 y vean que me devuelve la información directamente de la base de datos y me dice que no hay un artículo con código 3. Cuando nosotros trabajamos a nivel de bases de datos, pues la idea es, y lo recomendable es que nosotros nunca trabajemos, o el usuario específicamente, nunca trabaje directamente con las tablas de las bases de datos. ¿Por qué? Porque resulta que acá yo puedo haber, hecho, por equivocación, haber cambiado se me fue un número más y le metí un 7 y entonces ya yo voy a hacer que esta información se altere, ya no sea la correcta. Y pues a nivel de usuarios es muy común que nosotros cometamos ese tipo de errores. Entonces, para evitar este tipo de problemas, ¿verdad? Que por algún error, algún descuido, que se me fue un lapicero sobre el teclado, que se me fue el celular o que hice algo o un dedo se cambió de tecla y ingresó un dato más, yo lo que hago es evitar que los usuarios trabajen directamente con consultas y con demás cosas sobre las tablas. Las tablas únicamente las voy a ver yo como administradora, digamos. Entonces, en este caso, para evitar ese tipo de cosas, yo lo que voy a hacer son formularios. Los formularios pues me van a devolver a mí la información de alguna forma un poco más bonita y más ordenada, y eso significa que ya yo no voy a tener acceso a toda la información que tienen las tablas. Entonces, acá, por ejemplo, yo les decía que tengo un formulario que se llama consulta de clientes. Este formulario va a trabajar parecido a las consultas, van a trabajar ligadas. Entonces, este formulario me dice, ingrese el nombre. Yo voy a consultar el nombre de una persona que está dentro de esa tabla. Entonces, yo tenía a alguien que se llamaba Yolanda y le voy a dar aceptar. ¿Ven? Entonces, automáticamente me está devolviendo ya la información no en una tabla, como lo vimos ahorita, sino que me la está devolviendo en un formulario, me la está devolviendo de forma gráfica, tal vez un poco más ordenada. En este caso no voy a decir que de alguna forma bonita porque no lo hice de forma bonita, ¿verdad? Entonces, yo la idea es que lo puedo editar y lo puedo ir acomodando, le puedo cambiar los colores, puedo cambiar
los tamaños y los grosores de los campos donde se van a devolver los textos. Incluso, vean, aquí les metí una imagen que nada que ver, pero era para ejemplificarles que yo también puedo meter imágenes. Puedo meter, por ejemplo, el logo de la empresa, puedo meter algún icono, alguna fotografía que sea relevante para este formulario específicamente. Entonces, voy a imprimir informe. Ajá, este fue un ejemplo que no terminé. Ok. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a crear un formulario nuevo. Voy a borrar estos que tengo acá porque cuando yo tengo varios formularios creados, yo les decía que Access no es el mejor sistema para trabajar. Voy a eliminar esto también. Access no es la mejor herramienta o el mejor sistema para trabajar bases de datos, porque él puede ir arrastrando muchos errores. Entonces, cuando ya yo tengo algunos formularios similares creados, como por ejemplo el de clientes, que ya yo tenía ahí el de consulta de clientes, cuando vaya a crear otro formulario similar y que se llame igual, entonces no me van a funcionar bien. Ok, entonces, ¿cómo hago yo para crear estos formularios? Me voy a venir a la sección, a la pestaña donde dice crear, y como yo les comenté a ustedes, en este caso, para hacerlo de una forma más rápida y que no sea tan complejo, lo podemos realizar desde el asistente para la creación de las consultas, para la creación de los formularios y para la creación de los informes, siempre hay una pestaña que se llama asistente. Entonces, vamos a trabajarlo desde esa sección. Nos vamos a ir donde dice asistente para formularios, que está acá. Y aquí lo que vamos a ver es una ventana donde me indica a mí cuál es la tabla de la que yo quiero seleccionar la información y cuáles son los campos que tiene esa tabla. Entonces, yo tengo dos tablas, la tabla llamada artículos y la tabla llamada clientes. En este caso, vamos a hacer una consulta de los clientes. Entonces, yo tengo que buscar acá donde dice tablas, consultas, y tengo que buscar la tabla que se llame clientes para poder hacer la consulta. Entonces, aquí, ya de una vez que yo la seleccioné, me van a decir los campos que tiene disponibles esa tabla. Entonces, yo tengo que seleccionar los datos que yo quiero que me salgan en el formulario. Si yo quiero, puedo seleccionar todos, o si quiero, es irrelevante algunos datos, entonces termino, les refresco eso. Ok, entonces, yo por ejemplo, decía que no quiero saber el ID, quiero saber el nombre, entonces lo paso, quiero saber los dos apellidos y quiero saber el número de teléfono. Bueno, el correo electrónico también. Lo único que no quiero saber es el ID. Para mí en este caso es irrelevante. Le voy a dar siguiente. Tengo varias opciones de cómo puede aparecer la distribución dentro del formulario. En este caso yo siempre las trabajo en forma de columnas. Le puedo dar siguiente. Aquí me parece qué título desea aplicar el formulario. Entonces, aquí normalmente tratamos de ponerle algún nombre que sea más relacionado al tipo de formulario a lo que yo estoy haciendo. Entonces, vamos a ponerle clientes consulta. Ok, aquí hay dos opciones. Abrir el formulario para ver o introducir información. Esto significa que el formulario se me va a crear automáticamente con las características que están determinadas bajo defecto de Access, o yo le puedo dar donde dice modificar el diseño del formulario. En este caso, como de parte mía, como para ahorrar algún tipo de tiempo, porque ya yo sé que lo quiero modificar a mi gusto, entonces lo voy a dejar en la opción de modificar. De cualquiera de estas dos formas no nos afectan nada, porque si, por ejemplo, yo lo hago en abrir formulario y se crea de la forma determinada, yo también lo puedo editar en la vista de diseño. Pero para evitar tener que hacer un paso más, a mí me gusta hacerlo donde dice modificar el diseño. Lo selecciono y le doy finalizar.
Una vez que ya yo le di finalizar, vean que ya se ingresó el formulario que yo acabo de seleccionar. Entonces ya yo puedo empezar a modificarlo para hacerlo a mi gusto. Por ejemplo, puedo hacer la hoja más grande. Nombre, apellido 1, apellido 2, teléfono y correo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que el correo no va a ser un campo tan grande y lo puedo dejar hasta ahí. El nombre también puedo decir que va a ser un nombre más pequeño, que entonces no ocupo que el campo sea tan grande. El apellido también. Trato de dejarlo a manera estética, que eso es importante, ¿verdad? Trato de dejarlos que todos vayan parecidos. Entonces, en este caso, por estética, yo diría que ese teléfono que es más pequeño no debería de ir ahí. Esto lo puedo hacer más pequeño. Y listo, ok. Ya yo tengo el formulario listo. Entonces, yo voy a venirme acá, le voy a dar guardar y le voy a dar vista de formulario. Ven, entonces, ya yo tengo el formulario de la forma en la que yo lo edité. Listo. Ahora, este formulario, vean que me está arrastrando los datos del primer nombre o del primer registro que yo tengo dentro de la tabla. Entonces, en este caso ya eso es como un defecto que tiene Access, que siempre lo va a hacer así, y nosotros lo tenemos que corregir de otra manera. Entonces, le voy a dar cerrar acá, me voy a venir aquí a la consulta de clientes, me voy a la vista de diseño para seguirlo editando. Entonces, resulta que esto que ustedes ven aquí son algunas funciones adicionales que yo puedo agregar dentro del formulario. Por ejemplo, acá donde dice insertar imagen, esta es, por ejemplo, la imagen que yo tengo más ahí a la mano. Y yo acá puedo hacer, modificar el tamaño y ver el lugar. Si yo lo pongo aquí arriba, me va a salir acá arriba como en el encabezado. En este caso, yo podría manejarlo y decir que, digamos que ese es el logo de la empresa. Digamos, supongamos. Los logos no son tan grandes, pero no tengo logos registrados. Entonces vamos a dejarlo así. Vamos a simular que eso es el logo y entonces yo lo ingresé ahí. O incluso puedo decir que la fotografía del cliente, ¿verdad? Y lo puedo poner aquí, de este lado, para que me salga la foto. Ok. Acá lo que están aquí son otras opciones que yo tengo y puedo agregar también en el formulario. Pueden ser los botones de opciones cuando tenemos alguna lista y tenemos que seleccionar alguna opción. Pueden ser listas desplegables o cuadros combinados. Pueden ser botones de alternancia. Esos son botones que yo puedo poner para decir que algo está activo o que está inactivo, por ejemplo. Los cuadritos para poner check, por ejemplo, en una lista para seleccionar varias opciones. Y en este caso, esto que está ahí, que no parece un botón, es un botón. Entonces, yo le voy a dar a aceptar. Y, por ejemplo, yo puedo decir que aquí voy a ingresar un botón. Voy a hacer el tamaño del botón. Y una vez que yo lo terminé, vean que él me devuelve un cuadro en el que vienen las opciones registradas. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, que voy a agregar un botón, aquí vienen las opciones. Aquí dice navegación de registros, buscar registro, ir al primer registro, ir al último registro, operaciones con registro, deshacer registro, agregar un nuevo registro. Vamos a decirle ahí, agregar un nuevo registro, ir a uno nuevo. Voy a dejarlo así. Ok, en el comando es el nombre que le voy a dar al botón. Vean que este nombre que salía aquí es como el texto que va a estar registrado internamente que nos va a decir a nosotros qué hace ese botón. Pero esto que está aquí es lo que va a ver el usuario.
Entonces, yo para el usuario pues no tengo que darle instrucciones muy largas. Entonces voy a ponerle agregar, agregar nuevo. O simplemente le puedo poner nuevo. Y le voy a dar finalizar. ¿Ven? Entonces en este caso, este botón me quedó larguísimo. Vamos a editarlo y solo vamos a dejarle... Vamos a dejarle uno que diga nuevo. No, vamos a dejarlo que diga agregar. Es como lo más estándar que nosotros manejamos. Ok, vean, ya tengo un botón que se llama agregar. Voy a insertar otro botón que se llame eliminar. Voy a tratar de hacer el tamaño. Ok, entonces voy a buscar la opción que me permita a mí eliminar el registro. Operaciones con registros. Deshacer, duplicar, eliminar registro o incluso vean guardar registro. Entonces vamos a hacer uno de eliminar y hacemos otro de guardar. Eliminar registro, aquí le pongo eliminar. Es muy fácil. Vean que este de eliminar automáticamente me pone una X y un dibujito. Eso es porque nosotros visualmente estamos muy acostumbrados a ciertos iconos, que sabemos que el de eliminar puede tener una X, que el de buscar puede tener una lupa, a ese tipo de cosas que ya son de alguna forma estándar a nivel de desarrollo de sistemas, y entonces automáticamente él lo hizo. Yo solamente le puse eliminar y él lo puso. Entonces ya nosotros vamos a sobreentender qué es eliminar. Y voy a agregar otro botón que se llame, ¿qué dije yo? Guardar. Ok. Guardar registro. Y aquí le voy a poner guardar. Y le doy finalizar. Entonces, vean lo que les comentaba. Yo le puse guardar y automáticamente él me puso un disquete. Ya el disquete nosotros lo tenemos predeterminado. De que donde vemos un disquete, ok, ahí lo guardo. Entonces, estéticamente me está quedando horrible. Pero, es para que ustedes vean. Los botones no me quedan ni el mismo tamaño. Ok, ahí ya más o menos se ven. Listo, entonces voy a guardar y vamos a ver si estos botones que yo hice funcionan. Puedo venirle a dar cerrar y ejecutar el formulario desde afuera, o puedo darle vista de formulario y automáticamente lo puedo ver cómo funciona. Entonces ya yo aquí tenía dice agregar, y me borró automáticamente los registros que ya yo tenía. Entonces vamos a ver si puedo agregar un nombre nuevo. Vamos a agregar a alguien de los que estén ustedes aquí en el grupo. Vamos a registrar a Reina. Entonces, Reina es Coronado Rivas. Entonces, vamos a decir que Reina tiene un correo que es reina.rivas@UCR. Y vamos a decir que el número de Reina es 99999. Y vamos a dar a agregar. Ok. Ahorita vamos a ver en la tabla de clientes si se agregó a Reina. Y vean que aquí está. Reina tiene el ID o el registro número 6. Y aquí están los nombres. Están los datos personales, el número de teléfono y el correo electrónico que yo acabo de hacer. Entonces damos por hecho que esa consulta sí nos sirvió. Ahora, vamos a ver, este es para eliminar. Yo tengo que buscar, ahorita no lo puedo eliminar porque no tengo ningún dato. Vamos a ingresar un botón que se llame buscar para poder eliminarlo. Consulta, lista de diseño, y decíamos que vamos a agregar uno que siga a buscar. Vamos a ponerlo aquí para poderlo eliminar. Lo buscamos y lo eliminamos.
Ok, opciones con registros. Deshacer, duplicar, eliminar, guardar. Buscar siguiente. Buscar registro. Y este se llama buscar. Le doy finalizar. ¿Ven lo que les decía? Entonces acá, este de buscar, me pone una lupa, porque ya nosotros automáticamente tenemos asociado que la lupa es para buscar. Entonces vamos a darle guardar y nos vamos a la vista de formulario. Vamos a darle agregar y vamos a darle buscar. Ok. Teníamos que ir al reino. Cerrar. Ven, entonces, aquí ya están los datos de reina. Sí me sirve la opción de buscar. Y vamos a ver si nos funciona la opción de eliminar. Si le doy acá, dice en cuadro de diálogo, está a punto de eliminar un registro. Entonces, vean lo importante de estos botones. Estos específicamente están programados para que, a pesar de hacer alguna acción que sabemos que va a repercutir dentro de los archivos de una tabla, automáticamente cuando yo lo ejecuto me pregunta que si estoy segura de que quiero eliminar ese registro. Si hace clic en sí, no podrá hacer la operación de eliminación. Confirme que desea eliminar estos registros. Y yo le digo que sí. Entonces, ahora vamos a buscar a Reina, a ver si automáticamente me lo eliminó. Dice, finalizó la búsqueda de registros y no encontró elementos de búsqueda. Vamos a cerrarlo acá y como yo soy un poco incrédula, voy a ir a buscarlo en la tabla de clientes. Y ya no está. Entonces, ese botón también nos sirvió perfectamente. Vean que tenemos dos registros, dos que se llaman Yolanda, uno que se llama Luis y uno que se llama Ana. Entonces, ya utilizamos, nos falta el de guardar, pues ya lo usamos. Ya agregamos uno, ya eliminamos uno, ya guardamos y ya buscamos. Ok, vamos a agregar uno por aquello que no haya utilizado el de guardar. Vamos a ingresar a otra persona. Vamos a ingresar a Ezequiel Ua. Dice que es Ua Fernández Ezequiel. Vamos a decir que el correo es ezequiel.ua. cr.ac.cr. El teléfono es 7777. Y le vamos a dar guardar. Entonces vamos a irnos donde dice clientes, por ejemplo, y ya está registrado como el artículo número 7, Ezequiel Ua Fernández. Listo, chiquillos, entonces, así, por ejemplo, ya yo creé un formulario, ya le agregué los botones y lo hice de alguna forma más interactiva. ¿Por qué? Porque yo puedo crear un formulario para agregar, un formulario para eliminar, un formulario para guardar, un formulario para buscar. Entonces, no tiene tanto sentido hacer muchos formularios por aparte cuando yo puedo hacer un solo formulario, agregar los botones y que un solo formulario me haga varias funciones, por ejemplo. Entonces, este es el ejemplo para crear los formularios con botones que me permitan hacer búsquedas, actualizaciones. Incluso hay, por ejemplo, un botón más que es vacilón. Vamos a ver si lo hacemos. Diseño de... Voy a agregar el botón. Voy a ponerle a este. Este es para cerrar, que me cierre el formulario y tener que evitar yo estarlo cerrando. Entonces, registros. Cerrar formulario. Operaciones con formularios, el que dice cerrar formulario. Le voy a dar siguiente. La opción es de salida. Ajá. Aquí le voy a decir salir. Y le voy a dar finalizar. ¿Ven? Entonces, este también me pone un icono automáticamente con una puertita, con una flecha que me indica que ese es el botón de salir.
Ya cuando ustedes lo hagan en la práctica, ustedes acomodan el formulario como ustedes quieran, como estéticamente lo vean más bonito. No como yo lo hice, ¿verdad? Porque no se ve estéticamente bonito. Ustedes pueden acomodar los botones que vayan un poco más ordenados, que se vea un poco mejor en el formulario. Ok, entonces ya tengo este botón que es de salir. Vamos a darle guardar y vamos a ejecutarlo en vista de formulario. Ok, entonces si yo le doy a este botón, que se supone que es de cerrar el formulario, me voy a evitar tener que venir acá y darle cerrar. Listo, entonces ya cerré el formulario. Este botón está funcionando más o menos como esta X que nosotros tenemos siempre en la parte superior derecha, que es lo que me permite cerrar cualquier cosa que tenga abierta. En este caso estamos cerrando el formulario. Ahora, por último, para terminar, nos queda hacer, por ejemplo, un informe. Los informes son, por ejemplo, yo aquí tengo dos informes. Tengo un informe de clientes. Estos informes es un documento visualmente, un resumen visual que me va a devolver la base de datos de la información que yo tengo. Por ejemplo, acá yo tengo un informe de la lista de todos los clientes que ya están registrados. Por ejemplo, ven acá que ya está registrado Ezequiel, que fue el último registro que ingresé. No está el registro de Reina, porque fue el que eliminamos, por ejemplo. Y acá, y aquí solamente me aparecen los datos que yo seleccioné, en este caso, que quería que me salieran. Acá, en la consulta de clientes, en este informe, me funciona parecido a las consultas. Les dije que estos van ligados. Entonces, yo voy a hacer una consulta de un cliente y él me lo va a devolver a manera de informe, ya no a manera de formulario. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a buscar a Ezequiel, que fue el último registro que ingresé. Ingrese el nombre, ok, Ezequiel, creo que está bien escrito, le doy a aceptar y automáticamente me sale un informe de los datos que yo había seleccionado cuando creé el informe para que me salieran. Entonces, vamos a hacer un informe. Vamos a cerrar este. Vamos a eliminar este de clientes para volverlo a hacer. Ok, entonces me vengo a la sección de crear. Estos son informes, entonces voy a buscar dónde está el asistente para informes y lo encuentro acá. Asistente para informes, le voy a dar a aceptar. Acá igual me van a aparecer cuál es la tabla a la que yo voy a llamar para hacer ese informe. En este caso, pues voy a trabajar con la tabla clientes porque voy a hacer un informe de todos los clientes. Le voy a dar a aceptar y acá voy a seleccionar los datos que yo quiero que me aparezcan dentro de ese informe. Puedo seleccionarlos todos, incluso puedo decir que no quiero el ID tampoco. Le voy a dar siguiente. Acá me va a mostrar de una forma, una vista previa, perdón. Una vista previa de cómo me van a salir a mí los registros. Aquí tengo un orden de prioridad. Por ejemplo, si yo quiero decir que el teléfono va a ir primero, entonces no me deja moverlo porque si yo quisiera cambiar este orden, por ejemplo, voy a darle acá y entonces, primeramente vean, aquí está la vista previa. Primero me va a salir el número de teléfono de él y después me van a salir el nombre, el apellido y el correo. Si yo quisiera el correo, por ejemplo, voy a seleccionar correo y lo voy a pasar. Primero me sale el correo, el nombre, el apellido y el teléfono. Vamos a dejarlo con... Vamos a devolver esto. Voy a devolver. Vamos a dejarlo así como está. No quiero que me aparezca ninguno completo, porque voy a hacer una lista de todos los clientes. Entonces, voy a dejarlo así, que me aparezca nombre, apellido 1, apellido 2, teléfono y correo. Y voy a dar siguiente. Aquí es si yo quiero ordenarlos de forma ascendente. Yo puedo decir que son los de la letra A, de que aparezcan con el primer apellido.
Y esta es la forma en cómo va a aparecer distribuido, si va a ser en columnas, tabular, yo lo dejo así normalmente y le doy siguiente. Acá está el título que le voy a poner. Este es un informe de todos los clientes, entonces voy a dejarlo así como clientes. Puedo ponerle, no, vamos a dejarlo así. Y le voy a dar finalizar. Y vean que acá ya me salen todos los clientes. En este caso me está saliendo cortado y pegado lo que es el teléfono y lo que es el correo, porque yo no edité la forma de esta consulta. Entonces vamos a ver si la puedo editar en vista de diseño. Ven acá, me sale el teléfono y el correo juntos. Eso es porque el tamaño del formulario es muy pequeño, le hice un poquito de falta. Entonces yo hago la hoja un poco más grande, voy a correr el correo y voy a correr el teléfono. Es importante que uno siempre haga esto porque si no lo hace, pues la información no va a ser legible y no tiene sentido que la información cuando se despliegue pues no se pueda ver completa, ¿verdad? Voy a hacer estos campos un poco más grandes. Traten de quedar medianamente ordenados. Apellido, nombre. Y listo, entonces ya nos sale el teléfono y el correo. Vean que sale como apellido primero, luego el nombre y luego el apellido, porque yo le dije cuando estaba en la parte de ubicación del texto que los acomodara primero por apellido. Entonces automáticamente lo está haciendo así. Si yo no quisiera decirle que los acomode por apellido, tendría que modificarlos desde acá para que aparezca como nombre y apellido, que vaya un poquito más lógico. Nombre y apellido. Nombre y apellido. Y le voy a dar guardar. Y ahora lo ejecuto. Listo. Entonces ya me aparece nombre, apellido 1, apellido 2, teléfono y correo. Entonces, aquí me está desplegando todos los clientes que yo tengo registrados en las tablas, en este caso. ¿Tienen alguna duda o alguna consulta? Por si hice algo tal vez un poco rápido. Estas dos cositas son bastante fáciles porque las estamos creando directamente con los formularios, con los asistentes de formularios. Entonces, eso nos permite a nosotros ahorrar bastante tiempo a la hora de diseñar y es un poco más fácil y más rápido de crearlos. Simplemente es saber ubicarnos dónde están, seleccionar la tabla, identificar la tabla de la que nosotros vamos a hacer el formulario, vamos a hacer la consulta o vamos a hacer el informe, editar un poco para que la información se vea bien cuando se despliegue y listo. Eso sería todo. Entonces, si ustedes no tienen dudas con respecto a esto que acabamos de ver, ya en mediación virtual ustedes tienen 2 videos, igual que la semana pasada. Tienen 2 videos, igual que la semana pasada, donde se les explica tal vez un poquito más paso a paso, con más tiempo, más amplio, cómo crear los informes y cómo crear los formularios para que ustedes los vayan editando. Y tienen una práctica para que ustedes lo hagan. Recuerden que la próxima semana tienen examen. Entonces, para que hagan esa práctica, siempre les recuerdo, ven, aquí está. Ya aquí tienen estos 2 ejemplos. El primer ejemplo es de cómo crear los formularios. Es lo mismo que yo les acabo de explicar, pero un poquito más detallado, paso a paso, para que tengan más tiempo de verlo y lo repitan cuantas veces quieran. Igual el otro ejemplo de cómo crear informes. Igual, paso a paso, un poquito más amplio de cómo los crean. Están basados en los videos de la semana pasada. El ejercicio está basado en el ejercicio de la semana pasada. Eso significa que
no tienen que volver a crear la base de datos, no tienen que crear tablas nuevas, porque en este ejercicio van a trabajar con las que ya crearon. Entonces es importante que hayan terminado el otro para que puedan hacer este y no tengan ningún problema porque van de la mano. Para el examen, como les dije, el examen es únicamente de bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el examen? Lo mismo que hicimos en el ejercicio 8 y lo mismo que van a hacer en el ejercicio 9. ¿Qué es eso? Crear una base de datos, crear tablas, llenar los registros dentro de la base de datos, crear las consultas, crear los formularios, crear los informes. Creo que son solo esas 3 cosas: crear las tablas, crear las consultas, crear los formularios y crear los informes. Son 4 cosas. Y listo, con eso estamos. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Estamos bien? Profe, una consultita. ¿El examen igual va a comenzar a las 8 de la mañana? Sí, el examen lo empiezan a las 8 de la mañana y se cierra a las 12. Algo importante que anoté y dije que les iba a explicar. Con respecto al ID, en el ID, recuerden que yo les expliqué que los ID son, nosotros en informática y en bases de datos agregamos el ID a aquellos datos o números principales que sabemos que no se van a repetir. ¿Cuáles son? Por ejemplo, yo les explicaba el número de cédula. En este caso, cuando nosotros no tenemos un dato tan claro que sabemos que no se va a repetir, los nombres se repiten, los apellidos se repiten, los números de teléfono se pueden repetir. ¿Por qué se pueden repetir? Porque tal vez vivimos juntos en la misma casa, o es mi mamá, o es mi novia, o algo así, entonces ya los números de teléfono se comparten, entonces eso no nos sirve como un ID. Entonces, en este caso, los ID que nosotros trabajamos en los ejercicios son automáticos. Les pusimos autonumeración. ¿Por qué les pusimos autonumeración? Para que automáticamente Access vaya ingresándole el número cada vez que se registra un cliente. Vean que yo registré a Reina y le asignó el número 6, el ID número 6. Vean que agregué a Ezequiel, le agregó el ID número 7. Y así sucesivamente. Yo eso no lo toco. Simplemente lo establezco así en el momento que creo la tabla, cuando le digo que sea la llave principal y que sea autoincrementable. Entonces, si yo quiero o si yo les pido a ustedes en el examen que ingresen, por ejemplo, el número de cédula, no les estoy hablando de que el ID va a ser autoincrementable. Yo les digo que ingresen el número de cédula y que el número de cédula va a ser la llave principal, entonces ustedes no tienen que crear un ID, ustedes nada más le ponen a donde está el número de cédula, la llave, y ya sabemos que esa llave yo la voy a tener que ingresar porque todos los números de cédula son diferentes, esos no se pueden repetir y entonces ya ese va a ser mi ID. Solamente en el caso que a ustedes se les pida así. Si no se les pide así, ustedes lo manejan igual, ponen ID y que sea autoincrementable. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí o no? Profesora, una pregunta. Entonces, ¿eso sería lo mismo como la instrucción que usted dio en el ejercicio de asignar como clave principal en el campo código cliente? Correcto. El ID se quita y la llave se pone en el código cliente. Exactamente, porque ahí ya se les está indicando. Si a ustedes se les indica algo de eso, que tal código es la llave principal, entonces tienen que ponerle la llavecita, ya sabemos que ese va a ser nuestro ID. Ok. Puede ser que en algunos casos yo necesite o quiera que vaya algún ID para que los vaya numerando o algo así. Entonces puede que les pueda pedir las 2 cosas. Normalmente nos da un poco de problema cuando trabajamos las 2 cosas, pero si por A o por B se les llega a pedir, ustedes también lo pueden hacer. Nada más le dejan la llave al campo que se les dice en la instrucción. Si dice que el ID va en el código cliente, ok, va en el código cliente. ¿Estamos? Eso era el dato que les tenía pendiente y ya con eso estamos por hoy, chicos. Que les vaya bien y cualquier duda me escriben. Ya en mediación virtual tienen la práctica para que la hagan, tienen los videos y a las chicas que acaban de exponer me suben la exposición para tenerla ahí registrada. Ajá. Eso era lo que iba a preguntar, profe. No, ya está para que la suban. Ah, La sube ok. solamente una. Ajá, está bien. Yo lo subo. Profesora, Ajá.
Cuando, por ejemplo, lo que decías de la autonumeración, cuando el código artículo es la llave, él solito va asignándole un número a cada persona, pero si en el tipo de datos está autonumeración. Correcto. Si está autonumeración, él solito lo hace. Si Y- ustedes, por ejemplo, ponen que ¿Número? la llave principal, si ustedes, por ejemplo, ponen que la llave principal es el número de cédula, no puede ser autoincrementable, tiene que ser tipo número. Ok, pero entonces si yo digo código artículo y en el tipo de dato en vez de numeración pongo número, entonces yo también tengo que agregarle el número porque él no me lo va a agregar automáticamente. Exacto. Pero Ok. eso ustedes se les dan las indicaciones. Si yo en las Ajá. indicaciones les digo a ustedes, la llave principal es el código de artículo y el campo es de tipo número, pues ya usted sabe que ese número, cuando usted vaya al formulario a crear una consulta, usted tiene que decir que el código del artículo es 2505. Ok, Ujú. está bien. Gracias. Listo. Chao, hasta luego, que les vaya bien.